Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el Tour de Combustión y ayer les subí el video de las Super 6 que lo hicimos allí con el Supra RZ que se comportó fenomenal y nos dio la victoria en el campeonato. Llegamos al podio en las primeras dos carreras y en las últimas dos conseguimos la victoria y el dominio del campeonato con los puntos. Y ahora voy a hacer entonces la serie o el campeonato del legado V8. La primera carrera de las 4 es en Laguna Seca, circuito corto. Así que bueno, señores, se pone interesante. Vamos a ver cuáles son las opciones disponibles en este campeonato. Mañana miércoles 3 de abril se va a abrir el acceso a la carrera de V10, ¿ok? Al campeonato de solo V10. Esto también va a estar muy interesante. Uy, el Chevelle. El Chevelle me pica el ojo, no lo he probado todavía en este juego y me llama mucho la atención, a pesar de que es un coche pesado, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos opciones allí. Uy, tenemos el Buick GSX del 70, también es hermoso, me encanta. ¿De serie viene con cuánto? Viene con 692 par newton por metro, pesa 1757 kilogramos. Vamos a hacer una conversión de potencia para saber cuánta potencia en caballos se reflejan allí en la ficha, ¿eh? Ok, el Buick GSX viene de serie con 360 caballos de potencia. ¡Qué barbaridad!, ¿eh? Mientras que el Chevelle, que es el que me llamó la atención desde el inicio, viene con 450 caballos de potencia, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaro!, ¿eh? Uy, tenemos el Dodge Coronet Super V, que viene con cuánto, vamos a ver. Y creo que es más ligero el Coronet que el Chevelle, me parece, ¿eh? A ver. No, están casi en el mismo peso. Ok, el Coronet viene con 425 caballos de potencia. Ok, tenemos el Ford Falcon, que ya lo he compartido con ustedes en el abierto. Tenemos el Ford Mustang GT Coupé. Este gusta mucho porque es muy ligero, es un compacto. Y creo que se le puede también hacer bastante, ¿eh? Mucho ajuste. Tenemos el Holden Monaro. Tenemos el Oldsmobile Hertz. El 442, bellísimo coche, ¿eh? También. Lo único que es muy pesado. El siempre popular Plymouth GTX 426 Hemi, que ya lo hemos visto. Uy. Tenemos aquí el Pontiac GTO, el Judge. También me encanta este coche. Ahora hay tantas opciones buenas que no sé cuál escoger. Pero como fue el Super Sport 454 el que me llamó la atención desde el inicio, creo que voy a iniciar con el Chevelle. Es muy probable que cualquiera de estas opciones te vaya a servir fenomenal. Así que creo que no importa tanto, ¿eh? Fue uno más ligero que el otro, pero sin duda voy a usar el Chevelle porque también ha sido uno de mis favoritos. Lo voy a comprar. Ahora vamos a elegir el color. En champán me encanta, ¿eh? Color champán con franjas negras. Me fascina este coche, ¿eh? Vamos a ver, señores. Ok, Laguna Seca, clase C500 es el límite. Y el coche viene de serie en clase D, así que tenemos bastante que instalar, bastante que ajustar. De momento no me voy a meter con el cambio de motor. Viene de serie con un V8 de 7.4 litros, pero le voy a poner aspiración. Le voy a poner un sobrealimentador, mejor dicho, un supercargador. Le ponemos el alerón de carrera, el parachoque frontal de carrera para ayudarle un poco. A mí, aunque se ve brutal con el supercargador por fuera, la verdad es que a mí me gusta mucho el capó de serie, ¿ok? Así que no lo voy a cambiar. La transmisión de carrera, diferencial de carrera y el embrague de calle, por ahora. En cuanto a los neumáticos, se pasa de serie si le pongo, se pasa de categoría si le pongo las de carreras de momento. Así que creo que le voy a poner el compuesto deportivo. Le voy a poner el deportivo. No sé si lo puedo ensanchar, no. Lo que pasa es que si hago eso también se pasa. Vamos a colocar el de calle, pues. Y los rines, lo voy a poner los Oettinger. Vamos a colocar los Oettinger para balancear el peso también y que me permita tener más espacio para modificar. Vamos a aumentar el tamaño de esos rines traseros a 18 pulgadas, el límite. Y aquí también a 18 pulgadas. Perfecto. ¿Ves? Ya solo me queda ahí menos de, ¿qué? 16 puntos.
Me queda muy poco para llevarlo al límite, ¿eh? No sé qué hacer. Este lo puedo ensanchar. Uy, ahí se va largo, ¿eh? Pero le hace falta un poquito más de estabilidad en la cola. Frenos deportivos, amortiguadores deportivos, barra estabilizadores de carrera, adelante y atrás, jaula. Se pasa. Le voy a poner un poquito de lastre. Ahí lo balanceé, se dieron cuenta, ¿no? El intercooler de calle. Sí. Ok, yo creo que ya con eso el coche está listo. Ok. Ahora tiene, en cuanto a potencia, tiene 518 caballos de potencia y 776 par newton por metro. Opa. Bueno, yo creo que el coche así, en teoría, debería funcionar. Compramos los Car Points. Necesito invertir 31.500 créditos del banco para conseguir 3.500 Car Points. Perfecto. Fíjense lo útil que es el lastre, ¿no? El lastre ayuda mucho para cuando te estás quedando sin espacio y necesitas poner piezas importantes. Vamos a reducir la presión de las llantas a 2.1 en la parte de adelante y 2.0 en la parte posterior. Vamos a colocarle un poquito más de aceleración. Por lo menos aquí 4.25. Vamos a separar un poco esas marchas. Aquí. Aquí. Aquí y aquí, ok, un poquito más de aceleración. Vamos a ver, vamos aquí 4.45. vamos a ver si con eso es suficiente. La alineación no la podemos tocar porque pues, solo nos tocó poner los muelles y los amortiguadores deportivos que no se pueden editar. Vamos a poner un poco más rígida la barra trasera y la barra delantera también, para garantizar un poco más de balance. Los muelles no los podemos tocar, los amortiguadores tampoco, las geometrías tampoco. Vamos a colocarle carga aerodinámica para ayudarlo un poco en las curvas, en la parte también de atrás. 48% de balance de equilibrio, 81% de la presión de frenado, 75% en aceleración. Desaceleración ya viene de serie al 35%. Listo. Con algo de suerte nos podemos meter allí en el podio. Vamos a ver. Siempre las dos primeras carreras son las más complicadas, así que hay que tener paciencia y perseverancia sobre todo. Continuamos, nos vamos a Laguna Seca, circuito corto, no vi cuántas vueltas eran, pero bueno, no pasa nada. Tenemos que tener mucha precaución en las curvas, son coches con muchísima potencia, mucho torque, así que tenemos que tratarlos de forma gentil. Bienvenidos a Laguna Seca. Menos mal que el tiempo está favorable, ¿eh? Vamos a colocar nuestra estrategia de combustible. Ok, combustible al 25%, suficiente para cubrir 7 vueltas. Ok, así que perfecto. No, omitimos la práctica, que nos dé las sorpresas que nos tenga que dar. Nos vamos a la carrera y verificamos la dificultad de los drivatares. Ahí está, más rápido. Reglas deportivas. Y la posición 24ª de la parrilla. 7.100 créditos por meternos en el podio. La dificultad es considerable. Y bueno, tenemos 6 vueltas en total en el circuito, así que tenemos que hacer milagros, ¿eh? No tenemos tampoco tanto espacio para dominar. Así que con el tráfico, que ya sabes cómo es, tenemos que conseguir ahí las ventanas para hacer los adelantamientos. Ahí está, Laguna Seca. Qué bonito circuito. Y qué bonita alineación de coches clásicos. Puro American Muscle, ¿eh? Qué hermoso. ¡Opa! El líder es el Falcon, ¿eh? Interesante, bien. Vamos a ver si es que realmente es el favorito. Recuerda que siempre hay un par de coches en la parrilla con los drivatares que son los que van a tener un desempeño incluso superior a tu coche. Mira. Toda nuestra concentración en lograrlo. Pisamos a fondo y quemando goma salimos. Ahora tenemos que conseguirlo despacio. Lo vamos a ver aquí. Vamos por fuera. Bien. Uy, en la orilla, en el borde. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Vamos, y cuidado ahí con la frenada. Pum, pum, pum. Rocecito, rocecito. Que no se frene, que no se frene, que no se frene. Uy. Cuidado con el muro. Uy, qué buena,
Respétame, respétame. No. Uy, ahí casi me voy de frente. Tuve que usar el freno de mano y ahí se quedó en la arena un corredor. Bueno, como pueden apreciar, potencia de sobra tenemos, ¿eh? Uy, ahí tuve que poner el freno de mano y derrapar para sortear al Mustang. Ya estoy metido en el podio, señores. Sí, rápido. Aunque el líder se escapó, bastante. Pero bueno, no podía esperar otra cosa. Recuerden que son 6 vueltas y se va a pasar rápido. Ya estamos concluyendo la primera, vamos. Entramos a la recta de las emociones. Ok, nos vamos a entrar entonces en la última vuelta y las condiciones de la carrera son difíciles. Ya a estas alturas no sé. No tuvimos espacio para poder superarlo cuando tuvimos la oportunidad. No sé si ahora, vamos a ver. Última vuelta, vamos, que queda poco. Vamos a ver si conseguimos por lo menos la segunda plaza. ¡Uy! ¡Qué buena defensa! Pero se salió. ¡Pum! Y se quedó ahí pasmado, Señores, nos metimos en la segunda plaza. Vamos a ver, pero ya el líder sí, ya no. Ya sería muy ambicioso de mi parte y más riesgoso también. Ay, 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 se está terminando, señores, No te vayas a salir. Uy, cuidado. Así que bueno, señores, ya estamos en la recta de las emociones. Conseguimos meternos en el podio y en la segunda posición cuando parecía imposible. Sí, señor. Muy buena carrera, buen desempeño. Me gusta el desempeño del Chevelle. Es un coche muy pesado y miren nada más. Hicimos el mejor tiempo de vuelta, 1:14.717 milésimas. A pesar de que estábamos girando mejor, el Ford Falcon nos sacó una ventaja importante. Escalando 22 posiciones para hacer la primera carrera está fenomenal. 25 puntos en la puntuación del campeonato. Así que bueno, seguimos avanzando. Nos vamos a la segunda carrera de las 4. Creo que nos mantenemos en clase C, probablemente sí. Son duración de la carrera 12 vueltas. Ok, pero es en el óvalo de Eagle Rock, así que esto se va a pasar volando. Se mantiene clase C, límite, continuamos, ok. La teoría me dice que tengo todas las de ganar, porque tengo mayor desarrollo de velocidad, pero no sé en el óvalo, como es un óvalo corto, cerrado, la maniobrabilidad puede que nos juegue en contra, Son 12 vueltas, vamos a reducir a 14. Vamos a colocar combustible para 14 vueltas, omitimos la práctica. Ok. Iniciamos la carrera, posición 24ª, 6.050 créditos. Ya en el anterior recibí 7.000, ahorita voy a recibir 6.000 si me meto en el podio. Hay que ser optimista, vamos. Uy. Eagle Rock. Hermoso circuito. Muy cerrado, eso sí, bastante difícil. Si pierdes la trazada, te puedes despedir y te vas a ir contra el muro, así que ten muchísimo cuidado. Ok. Veo que allí hay varios coches con el compuesto de neumáticos deportivos. O sea que van a tener mejor agarre que nosotros. Mira, otro Chevelle. ¡Pum! Hay otro Chevelle aquí adelante también. Ok, vamos a ver qué logramos hacer, amigos. Vamos. Uy, ¿qué pasó? No frenen tanto. Bien, por el centro, por fuera. Ok, necesito espacio.
Bien. Se pega bien. Como lo estamos asistiendo con la aerodinámica, se pega bastante bien. Pero en definitiva, el Falcon parece que tiene las de ganar, ¿eh? Ok. ¡Qué tortazo! Lo que les había dicho, al perder la línea, se van contra el muro. Ok, ya me estoy acercando a la tercera posición que se vio allí complicado con el tráfico. Es un Charger RT, así que vamos a ver si podemos aprovechar para adelantar. Y sí, señores, estamos en la segunda plaza ahora, no sé cuál es el líder de estos coches acá. No tengo ni la menor idea, ya quedan solo 2 vueltas. Uy, cuidado, Uy, primera posición, o sea que era el... ¿Cuál era? No sé cuál era. Ahora hay que mantener el ritmo todo lo que se pueda, porque nos pueden quitar el liderazgo en cualquier momento. Vamos. Ok, quedan 2 vueltas, vamos. Por eso que les digo que con mucha paciencia hay que conducir, mantener la trazada, evitar perder allí la estabilidad del coche para que no te vayas a ir contra el muro. Frenamos tarde y regulamos la potencia con suavidad en el acelerador. Y cuando se vaya liberando la dirección, vamos acelerando más. Esa es la dinámica del óvalo. Mira la ventaja que ya sacamos, ¿ves? Ok, última vuelta, vamos. Vamos a la parte de arriba, aceleramos con suavidad y pisamos a fondo para salir de la curva con buena potencia. Vamos a la otra. Frenamos tarde, bajamos a tercera, subimos la parte más alta de la curva, pisamos a fondo, tratamos allí pendiente con la dirección que no se te vaya a derrapar el coche, rumbo a la meta. Vamos, bien, primera posición en la segunda carrera. El mejor tiempo de vuelta 0.33 329 milésimas. No fue el mejor tiempo de vuelta de todo el circuito, pero estuvo bastante bien. Por lo menos estuvimos girando en el minuto 33. Ok, 23 posiciones desde la largada. Primera victoria para nuestro Chevelle, consiguiendo más puntos, y ahora sí estamos liderando la tabla del campeonato con 53 puntos. Sí, señor, el Ford Falcon se cae por 2. Perfecto. Pero me imagino que ya a partir de la tercera carrera creo que nos van a subir de categoría, de clase. Road America, 4 vueltas. Interesante. Ok, clase B. Nos vamos a clase B, señores. Ahora sí colocamos el compuesto de neumáticos de carrera. Ensanchamos todo lo que se pueda acá, todo lo que se pueda aquí. No, aquí creo que no va a hacer falta. 245 milímetros. Ok, plataforma de manejo. Preferiblemente los amortiguadores de carrera, si se puede. Frenos de carrera. Reducción de peso, si se puede. No me convence. Ok, aquí sí. Sobrealimentador deportivo. ¿Qué pasa con el aceite si lo pongo? Sí, aceite de carrera, aceite y refrigeración de carrera. Y sobrealimentador, o mejor dicho, supercargador deportivo. Conservamos el intercooler de calle y con eso ya el coche está más balanceado. ¿Qué pasa con la jaula? No la puedo instalar. Mantenemos el lastre. Ok, creo que ahora sí, señores, estamos preparados. Línea de transmisión. Sí, línea de transmisión la podemos poner de calle. Perfecto. El embrague se queda ahí, pero no lo necesita. Ok, yo creo que ahora sí estamos listos. Conseguimos más puntos. Necesitamos 13.275 créditos para comprar los car points. Genial. En cuanto al tuneo, vamos a reducir la presión de las gomas a 2.1 y 2.0 en la parte de atrás. Ahora desarrolla más velocidad, pero vamos a aumentar un poco también esa relación. Vamos a llevarlo a la mitad. Ok. Se ve bien. Ok, 270 kilómetros por hora. Va de 0 a 100 en 5 segundos 140. Vamos a poner aquí graduar
La alineación menos 2 grados aquí, en la parte de atrás menos 1.5, 1 grado positivo delantero, 2 a la parte de atrás, ahí los números se están poniendo en verde. Bien, aquí la rigidez está bien, aquí vamos a bajar el centro de gravedad. Ok, aquí vamos a colocar los muelles más rígidos. Y también aquí en la parte posterior, más o menos yo creo que a esta escala, vamos a ver esas cifras. Sí. Ok, aquí vamos a colocar 4, sí, 4.5, aquí vamos a bajarlo a 3.3 y aquí a 4.3. Sí, perfecto. 3 grados de la compensación de altura, menos 1 aquí, menos 2. Sí, aquí vamos a subirlo a 24 o 25, 24.7. Sí. Carga aerodinámica, perfecto. 48% de balance de equilibrio. Recuerda que cambiamos los frenos, 81 de presión. Aquí esto está bien. Listo, cifras verdes en todas partes. Ok, ahora sí continuamos, señores. Nos vamos a Road America. Vamos a ver cómo se comporta nuestro Chevelle que ya nos dio nuestra primera victoria. Este es la tercera carrera de las 4. Ok. Bonito circuito. Ok, cambia nuestra estrategia. Vamos a colocar combustible para 6 vueltas. No queremos problemas de combustible. Recuerda que estas monstruosidades son muy pesadas y consumen muchísimo. Y vamos a instalar el compuesto de neumáticos blandos para tener la máxima adherencia posible. Ok, omitimos la práctica. De acuerdo, nos vamos a la carrera. Posición 24ª. Se ve bien la alineación. Ok, ya lo sabes. Ok, el Ford Falcon de vuelta en la punta. Vamos a ver. Tenemos que bajarlo. Son 4 vueltas. Se va a pasar rápido. Y es exigente este circuito. Sobre todo en los cortes más lentos. Hay que tener muchísimo cuidado. Mira la veleta, ¿ves? ¿Ves la veleta cuando acelero? Hermoso, ¿eh? Me encanta. Muy original y muy sutil. No es exagerada. Vamos. Ok. Necesito espacio, vamos a ver si lo conseguimos. Ahí le dejamos un poquito de pintura ahí a los compañeros que intentan bloquear. Ok. Estamos en el centro, con cuidado. Vamos a ver. La maniobrabilidad mejoró, pero muchísimo, ¿eh? Uy, 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 cuidado aquí. Buena aceleración, buena salida, vamos que sí se puede. Ahí hay un espacio. Uy, me lo bloqueó. Posición 11ª, me lo vuelven a bloquear el espacio. ¡Pum, pum! Me libré allí de ese lote. Cuidado con el Nova. Uy, ahí se salió un Mustang. Lo aprovechamos. Uy, ya estamos muy cerca del podio. Vamos a arrebatarle aquí. ¡Ey! ¿Cuál es la violencia? Listo, señores, ya estamos metidos en el podio. Tercera posición. Uy, cómo mejoró el coche, ¿eh? Al bajar el centro de gravedad es impresionante el cambio que da en las curvas, ¿eh? De todas maneras, no vayamos a exagerar. No abusemos mucho de la confianza del Chevelle porque nos puede castigar, así que hay que tener también cabeza fría allí. Precaución. Uy, ahora piso el freno a fondo y no se bloquean las ruedas, ¿eh? Lo soporta. ¡Ey! Ahí casi me salgo. ¿Se dan cuenta? No hay que descuidarse. Y cómo suena. Ven aquí. Allá está el Ford Falcon. Nada atrás. El líder está cerca, ¿eh? Segunda vuelta, cruzamos la línea.
Estamos ya recorriendo la mitad de la carrera y estamos acercándonos bastante al Falcon, ¿eh? Paciencia, paciencia, hay que buscar el espacio. No quiero penalizaciones. Uy. Hay que tener un poquito de calma. Yo creo que podemos ganar esta carrera también. Lo único es que, claro, necesito impulso. El Ford Falcon, al ser un poquito más ligero que nosotros, se desprende en la salida de la curva. Bien. Ahí exigimos un poco. Uy, 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 uy. Bien. Vamos. Esa es la curva, esa es la curva. Buenas, buenas. Permiso, por favor. Y ahí se frenó. No quiso pelea, no quiso pelea. Nos da cancha libre para buscar al líder. Todo el mundo haciendo parrilla ahí, viendo la carrera, ¿eh? Ok, señores, vamos a la tercera, la penúltima vuelta del circuito. Vamos a ver si tenemos lo suficiente. Les descontamos 5 segundos, 135 milésimas a la vuelta anterior. ¡Qué barbaridad! Ok, hicimos mejor curva ahí que el Falcon. Ahí se escapa ligeramente. Vamos, que así se puede. Qué frenada tiene una frenada espectacular. Pero el Falcon da buena pelea, muy buena pelea. No ha sido fácil acercarse. Oh. Eso es, eso es. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso. Y... ¡Qué duro se dio, ¡Qué bárbaro, Uy, ahí quedó grabado para la historia. Y listo, señores, cruzamos la meta sin problemas.
23 posiciones escaladas nuevamente, 2 minutos 26, 323 milésimas. Para que tengas una idea del rendimiento, mira ese tiempo, el mejor del circuito. Muy buen rendimiento del Chevelle ahora con esta nueva configuración. Estamos dominando el campeonato con 81 puntos. Así que nos vamos ya rumbo a la última carrera. Qué hermosa alineación, qué bonito podio. Buenos coches. Daytona es el último y es en el óvalo. Ok, perfecto. Límite clase A. Ay, señores, ahora nos pasamos a clase A. Perfecto. Lo primero, vamos a reducir el peso. Eso es lo primero. Ahora, en el escape vamos a colocar el escape de carreras, el sobrealimentador, el supercargador de carrera, filtro de carrera. Ajá, y está soportando. Carburador de carrera. Intercooler de carrera, motor, árbol de levas, se le va. Pistones de carrera, sí. Cilindros, el block de carrera para que soporte. Volante de inercia de carrera, ya queda poco, queda poco. Frenos, bien, bien, bien. Le quitamos el lastre y ahora se queda balanceado al límite, clase A700. Perfecto, dejamos el compuesto de neumáticos de carrera, importante. El embrague no lo podemos tocar, esto sí. Ok, ponemos la línea de transmisión de carrera. Perfecto. Compramos los Car Points, 25.875 créditos por lo que necesitamos. Ay, 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 esto está donde tiene que ser, Ahora en cuanto a velocidad, creo que le tenemos que poner un poco más de relación de velocidad. Vamos a ver aquí. Sí. Esa es la relación, suficiente. Dejamos la asistencia aerodinámica. Bueno, la verdad es que creo que le voy a quitar la carga aerodinámica a la trompa. Sí, vamos a probar así. Vamos a hacer esto. Colocamos aquí un poco de carga aerodinámica en la parte posterior y le quitamos toda la carga aerodinámica a la trompa. Creo que con eso va a ser suficiente. Puede que se ponga un poco más difícil la maniobrabilidad, pero no tanto, creo que va a soportar. Recuerda que hago esto porque estamos en los óvalos de Daytona. No es el circuito que tiene los dos óvalos y luego viene la intercepción con el sector lento de curvas. Esto es pura velocidad. Ok, compuesto de neumáticos blandos, máxima adherencia, combustible para 10 vueltas. Ok, 10 vueltas equivale al 36%, perfecto. Omitimos la práctica y... listo, nos vamos a la carrera, 24ª posición. Aquí lo más importante es que tienes que aprovechar el rebufo de los rivales que vayan adelante, ¿ok? Utilizamos la estela para conseguir un plus de velocidad y la teoría dice que podemos ganar la carrera sin tantos problemas. Ok, el líder es el Coronet Super B. Vamos, Chevelle. Mustang, Falcon, Mustang, allá está el Playmon. Vamos. Uy, ahora sí tiene potencia de sobra esta cosa, Uy, como empuja, vamos. Cuidado, no te vayas a salir de los límites. Permiso, 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 gracias. Bien. Ponemos cesta. Buscamos espacio, nos metemos por el medio. De aquí. Zigzagueo. Bien. ¡Qué hermoso coche! ¡Vamos! No tienen nada que hacer, nada. Uy, cuidado, Con cuidado, con paciencia. No estoy apurado, no estoy tan apurado. Es que se frena, No, se frena no, yo estoy usando, cuando uso el rebufo, mira lo que pasa. Rápido, Y primera posición apenas en la segunda vuelta del circuito. ¡Qué belleza, qué rendimiento! Y miren con qué suavidad, va, No, qué bárbaro. Ok, son 8 vueltas de paseo.
Qué espectáculo de coche, la verdad. Me encantó el resultado de esta nueva modificación. Como puedes apreciar, y se conduce tan suave, tan fácil. Solo tienes que dominar la palanca, eso sí, llevarlo con suavidad allí en los giros para que no te vayas a estampar. La verdad es que este Chevelle saca mucha sonrisa. Ok, tercera vuelta. Voy a adelantar un poco el video porque esto va a quedar así estático. Ok, señores, ya estoy por concluir la carrera y me estoy quedando sin combustible. No sé si vaya a llegar, Uy, está pero al límite. No fue suficiente el cálculo. Van a tener que poner más combustible del que les mostré allí. Vamos a ver, parece que sí. No, sí nos dio. Sí, cruzamos la meta en el límite. Ya estaba ya olfateando ya el tanque, lo que quedaba al tanque. Uy, miren ese tiempo de vuelta. 0.050.019. Qué belleza de coche. Me encantó la experiencia. El Chevy Chevelle del 70 es una opción estupenda. Si no, pueden probar el Mustang o incluso el Falcon también, que se desempeña fenomenal. De hecho, tuvo bueno, en el campeonato tuvo el tercer dominio. El Plymouth se impuso, y quedaron los dos en igualdad de puntos, 74-74. Nosotros ascendimos hasta 109. Perfecto. Ahora sí, ya concluimos el campeonato de B8 y estaré a la espera mañana miércoles para el acceso al otro campeonato y así poderles mostrar cómo superarlo con el mejor rendimiento posible. Así que, bueno, ya vieron todo lo que podemos lograr. Así que nos vemos en el próximo campeonato, mis correlones. Espero que lo disfruten tanto como yo.